Sé que caería, no, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado.
Buenas tardes, hermanos. Le damos gracias a Dios por permitirnos en esta hora escudriñar su palabra y leer su palabra, ¿no? Me da mucho gusto, les mando un saludo fuerte desde aquí de la iglesia Fuente de Sanidad. Yo sé que todos están resguardados ahí en su casa, practicando la sana distancia, ¿no? Entonces, pues gracias a Dios, hermanos, porque eso nos va a ayudar para seguir adelante. Porque como hemos visto, hermanos, que este coronavirus que nos ha venido, que ha hecho estragos en este planeta, nosotros como hijos de Dios tenemos la confianza de que el Señor nos cuida, pero hermanos también tenemos que ser prudentes, tenemos que acatar las órdenes de las autoridades, y si nos dicen que tenemos que estar en cuarentena en nuestra casita, pues ahí yo los invito a que sigamos las indicaciones de nuestras autoridades, ¿no? Entonces, le damos gracias a Dios porque Él nos permite, hermanos, de alguna forma, el Señor nos está proveyendo, nos está alimentando en lo natural, pero también en lo espiritual. Lo más importante, hermanos, es en nuestra vida espiritual, que nos está dando un crecimiento. A lo mejor no lo notamos, ¿verdad? A lo mejor vemos que no pasa nada, pero déjeme decirle, hermano, que el Señor tiene cuidado de cada uno de sus hijos, ¿sí? Entonces, yo les mando un saludo y los extrañamos mucho y esperemos ya pronto vernos y abrazarnos, ¿no, hermanos? En el amor del Señor, ¿no? Entonces, pues para mí es muy grato delante del Señor que compartir la palabra en esta hora, y yo les invito, hermanos, ahí en sus hogares vamos a hacer una oración delante del Señor para que el Espíritu Santo venga y nos ministre en esta hora en nuestros hogares, en nuestro espíritu. Amén. Entonces vamos ahí todos a cerrar nuestros ojos y hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, por tu misericordia, por tu grande amor, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de recibir tu palabra en nuestro espíritu y poder, Señor, practicar esta palabra, ponerla por obra, Señor, en nuestras vidas, Señor, porque es una gran bendición, Señor, que tú nos hables, Señor, en nuestro espíritu, ya que podemos ver tu mano poderosa que en todos lugares, Señor, tú nos has protegido y nos has bendecido, Señor. Cuando tenemos que salir, Señor, tú nos cubres con tu preciosa sangre y nos limpias de toda maldad. Entonces, Señor, te damos las gracias, a ti la honra y la gloria y la alabanza. Te damos gracias por tu palabra, Señor. En esta hora te pido que tú hables a través de mí, Señor. Tú hables a los hermanos que están allí en sus hogares, en su espíritu, Señor, para que esta palabra caiga en buena tierra y dé un fruto del 100 por 1. Esto es nuestro anhelo, Señor, conocerte más. Nuestro anhelo es conocerte, Señor, más y más hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto y lleguemos, Señor, a ese lugar precioso de estar en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno, hermanos, pues como ustedes ven, hermanos, hoy es un día muy especial para la gente del mundo. Es el Día del Papá, aunque para nosotros todos los días son el Día del Papá, ¿no? Entonces, hoy esta prédica, hermanos, esta palabra se la queremos dedicar a nuestro Padre Celestial. Hoy se celebra el Día del Papá para la gente del mundo, pero nosotros celebramos a nuestro Padre Celestial, Padre de gloria, Padre de misericordia, Padre de amor. Amén, hermanos. Podemos decirle papá a nuestro Dios por medio de la sangre de Jesús que nos compró, hermanos, que nos injertó
en su cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y por eso le damos gracias a Dios porque Él nos injertó ahí. Su gran misericordia, ¿no? No porque Él haya visto que somos mejores que otros, pero Él vio la disposición de nuestro corazón. Por eso el Señor vino y vio nuestro corazón y nos compró con su sangre preciosa. Estaba pensando, hermanos, que muchos de nosotros, nuestros padres ya partieron a la presencia del Señor, muchos ya no están con nosotros, pero hemos sido adoptados, hermanos, hemos sido adoptados por el Señor Jesucristo, por medio de su sangre, y ahora Él es nuestro Padre eterno, que no nos suelta, hermanos, y nos lleva pastoreándonos hasta el final, ¿no? Ese es el plan del Señor, que cada uno lleguemos a ese lugar y comparezcamos ante el tribunal de Cristo un día, porque todos algún día lo vamos a ver, ¿no? Lo vamos a ver, vamos a tener al Señor cara a cara, amén, dice su palabra, ¿no? Vamos a leer, por favor, ahí en el Salmo 27:10, vamos a la escritura, ¿no? La palabra del Señor habla en el Salmo 27:10, dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Es lo que les estaba comentando en este momento, ¿no? Muchos de nuestros padres ya partieron delante del Señor. Sin embargo, dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y tenemos esa confianza, esa seguridad, hermanos, que el Señor nos ha recogido, que el Señor nos ha adoptado. El Señor, ahora somos sus hijos, hermanos. Es una gran bendición. Es una gran bendición que muchas veces no podemos entender, porque el Señor nos compró con su sangre preciosa. El Señor Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario, murió en la cruz, pero resucitó al tercer día y después nos adoptó a nosotros en su espíritu. Amén, hermanos. Estaba leyendo la escritura en el tiempo de la ley, en esta semana, hermanos, que Dios permitió que estuviera escudriñando la escritura, y veía el clamor del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ¿se acuerdan que estaba esclavizado en Egipto? Entonces, ellos empezaron a orar, estuvieron orando un tiempo para que el Señor los sacara de ahí. El Señor les diera la libertad para sacarlos de ese lugar, ¿no? Y el Señor escuchó el clamor del pueblo de Israel. Y meditaba yo, el Señor escucha el clamor de su pueblo, hermanos. Cuando yo fui rescatado, cuando fui tocado por medio de su Espíritu Santo, fue porque alguien más estuvo orando y clamando por mí, hermanos. Así también por usted y por cada uno de nosotros. Alguien más estuvo clamando y el Señor escuchó el clamor. Y el Señor quiere, hermanos, que ahora nosotros estemos clamando por alguien de nuestra familia, de nuestros vecinos, de nuestros amigos en el trabajo, para que Dios escuche el clamor y pueda rescatar también a esas personas. Ese es el plan del Señor, que su palabra se vaya extendiendo de tal forma que vayamos nosotros siendo instrumentos en sus manos. Y el clamor, cuando nosotros clamamos delante del Señor, oramos delante del Señor, gemimos, el Señor escucha nuestra oración.
Sí, entonces ahí quiero traerle una cita del clamor que estaba haciendo el pueblo de Israel en el Éxodo 2. La palabra del Señor dice ahí en Éxodo, capítulo 2, versículo 23 a 25. Vamos a leer, hermanos. Dice la palabra del Señor: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Meditaba yo, hermanos, lo mismo pasó en nuestras vidas, lo mismo ocurrió, hermanos. Ahora, como estamos en tiempo de la gracia, el Señor Jesucristo escuchó nuestro ruego y nuestra súplica. El ruego y súplica de las personas, a lo mejor, qué sé yo, ¿no? A lo mejor una tía está orando por ti, o una hermana en Cristo, o alguna sobrina, no sé, pero el Señor escuchó el clamor y el gemido de esas personas. Por eso estás aquí, por eso estamos aquí, y le damos gracias a Dios que el Señor nos haya escuchado ese clamor. Ahora nosotros, hermanos, como les comentaba hace un momento, tenemos que clamar por nuestros hermanos en la carne, por nuestros sobrinos en la carne, por nuestros tíos, y tener ese clamor reverente delante del Señor. Y sabemos que el Señor en un tiempo va a tocarlos, ¿no? En un tiempo el Señor va a escuchar el clamor, así como lo escuchó el clamor del pueblo de Israel y lo sacó, hermanos, y lo sacó, y la voluntad del Señor era de darles libertad. La voluntad del Señor era de llevarlos a una tierra que fluye leche y miel, a la tierra prometida. Y fue un trayecto, realmente el trayecto que tenían que ir es de unos días de llegar. Los introdujo en el desierto para que el pueblo de Israel fuera a ese lugar hermoso, ese lugar que les había dado como la tierra prometida, ¿no? Que le decía que es una tierra que fluye leche y miel. Es una gran bendición. El Señor los introdujo al desierto, y el desierto es un lugar de tormento. El desierto es un lugar de tormento, pero se prolongó tanto ¿por qué causa se prolongó? En lugar de unos días que tenía que pasar por el desierto, ¿por qué se prolongó? Porque el pueblo de Israel era necio, duro de cerviz, era incrédulo, y en el trayecto se fue extendiendo el tiempo, hermanos, de tal forma que en lugar de ser unos días, duraron 40 años en llegar a la tierra prometida. Ese es el lugar que el Señor les había prometido, esa herencia que les quería dar el Señor allí en la tierra prometida. Y de hecho, hermanos, los que salieron de tierra de Egipto, de esclavitud, no heredaron la tierra. ¿Por qué? Como les decía yo, por su incredulidad, por causa de que eran duros de cerviz, y se la pasaban, hermanos, murmurando, se la pasaban hablando del prójimo, se la pasaban hablando de Moisés. Amén. Entonces yo decía, qué duros, pero déjenme decirle que a veces nosotros estamos en esa misma actitud por el tiempo de la gracia, ¿no? Nosotros
no nos gusta nada y anhelamos todavía cuando estábamos esclavos, porque se acuerda que nosotros cuando estábamos esclavos en Egipto es el mundo y el faraón era el diablo nos tenía esclavizados, ¿sí? Y muchos de nosotros regresamos atrás, hermanos, muchos del pueblo de Dios han regresado atrás. ¿Por qué? Porque extrañan, hermanos, extrañan el pecado, ¿no? Y no pueden dar un paso más adelante, ¿no? Vamos a leer, por favor, en 1 Corintios 10, del 1 al 5. La palabra de Dios nos habla en 1 Corintios 10, del 1 al 5, que vamos a leer, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Hermanos, pues aquí nos habla la palabra que de los cuales no se agradó Dios, por lo cual todos quedaron postrados en el desierto. Solamente fueron dos los que heredaron la tierra prometida. ¿Se acuerdan cómo se llamaban? Josué y Caleb. Fueron los únicos que habían salido de la tierra de Egipto, los únicos que heredaron esa tierra prometida. Toda la gente, todos los demás quedaron postrados en el desierto, hermanos. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. Por causa de que había incredulidad en sus vidas. Había mucha incredulidad. Y hermanos, y la palabra de Dios nos habla que nosotros no debemos de ignoréis. Nuestros padres todos quedaron postrados en el desierto, ¿no? Nos habla aquí la palabra para que nosotros no seamos, que nosotros, dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Note, hermano, que Dios, en su infinita misericordia, cuando escuchó la voz, el clamor de ellos, se acordó de ellos y los sacó, les dio la libertad, ¿sí? Y usó a quien usó, dice aquí que usó a Moisés. En ese tiempo, Moisés, el Señor le habló para que fuera un líder que sacara al pueblo de Dios. En el tiempo de la ley usó a Moisés. Entonces, Moisés, hermanos, es un tipo y sombra de que el Señor lo usó para salvar al pueblo, para darle libertad. Pero ahora en Jesús, hermanos, en Jesús, en el tiempo en la era de la gracia, Jesús, el Señor lo trajo con el fin de darle libertad a toda la humanidad. Dice su palabra que el Señor lo sacó con ese fin, de traerlos y darle libertad a toda la humanidad, ¿no? Entonces, podemos ver que el Señor, el Padre, tenía el plan de traer a su Hijo a este mundo para traer por medio de Cristo la salvación a toda la humanidad. Venía, el Señor estaba
tenía un plan, hermanos, y tenía la voluntad de traer a su hijo, porque desde el tiempo de Adán y Eva, el Señor tenía ese plan de traer a su hijo, ¿no? Desde antes de la fundación, desde antes, hermanos, de la fundación del mundo, el Señor tenía planeado traer al hijo. ¿Por qué? Porque el Señor creó a los ángeles y creó también ángeles ministradores, y también hizo el lugar, la diestra es el trono, la hizo el Señor con ese plan de que viniera el Hijo y se sentara a gobernar, hermanos, ahí en todas las naciones, ¿no? A su Hijo. La diestra que hizo el Señor era el lugar más especial, más amado por Dios, por eso se los tenía reservado para su Hijo. Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos ver que el Señor, Dios, tenía un plan de traer a su Hijo, y ahí nos habla en Juan 3, 23. Vamos a ver Juan 3, por favor. Vamos a leer, por favor, un versículo que ya no lo sabemos de memoria. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí podemos ver, hermanos, la magnitud del amor de Jesús, la magnitud del amor del Padre que dio a su Hijo, y el Señor lo dio para que muriera, para que viniera y diera su vida por toda la humanidad. Por eso, hermanos, nosotros tenemos un Padre amoroso, un Padre eterno que nos rescató y nos adoptó como sus hijos, ¿no? Por eso le damos a Él la honra, la gloria y la alabanza siempre. Y siempre le oramos y le decimos: gracias, Señor, gracias por haberme comprado con precio de sangre, Señor. Y aunque no lo merecía, pero tú tuviste misericordia, Señor, y tú me rescataste. Y el plan, ¿se acuerdan de que el plan de Dios era que su Hijo viniera a hacer la voluntad del Padre? Dice, después deshacer las obras del enemigo y darle salvación a toda la humanidad. Es lo que nosotros hemos aprendido, hermanos, que principalmente el Señor Jesús venía a hacer la voluntad del Padre. Muchas doctrinas hablan que vino para rescatar, primeramente a darnos la vida eterna, y eso es correcto, pero primeramente vino a hacer la voluntad del Padre y después deshacer las obras del diablo y después rescatar, darle la salvación a toda la humanidad. A eso vino el Señor Jesús. Entonces, por eso es tan importante, hermanos, que nosotros compartamos de su palabra, que nosotros compartamos del Evangelio, hermanos, porque la venida del Señor no tarda mucho, pero el Señor está esperando, porque todavía hay mucho pueblo que se va a convertir al Señor. Entonces está dando tiempo a que la gente se arrepienta, ¿no? Dice en Lucas 22, por favor, vamos a Lucas 22.
Bueno, la palabra del Señor nos habla aquí en Lucas 22, 39 al 42. Dice: y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí podemos ver, hermanos, que Jesús, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, pues no, en la carne no le agradaba pasar lo que iba a suceder, no le agradaba morir, ¿no? En la carne le tenía temor, pero él se sujetó a la voz del Padre y dijo: pero que no sea mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y desde el principio estaba establecido que Dios iba a entregar a su Hijo para salvación nuestra. Qué grande amor, ¿no, hermanos? Qué grande amor, su misericordia, ¿no? Eso no debe de ser, dice la palabra del Señor, que tenemos que ser hijos obedientes. Amén. Entonces la pregunta es, ahora, ¿cuál es la voluntad del Padre? En el tiempo de la ley, ¿cuál era la voluntad del Padre, hermano? En el tiempo de la ley, la voluntad del Padre era darles libertad y llevarlos a un lugar, a la tierra prometida, a darles esa heredad, hermanos, que lo podemos ver en el libro ahí. Léalo usted ahí, desde que llegaron a la tierra prometida. Era una tierra que fluía leche y miel, dice, y era de gran bendición, porque era una tierra muy fértil, daba llena de vegas, y daba uvas enormes, melones, me imagino que melones grandísimos, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor les había dado esa heredad a cada uno. Acuérdense que cuando salieron de la tierra de Egipto, eran 12 tribus, las 12 tribus de Israel. Entonces, para cada tribu, ahí en el libro de Josué, lo puede usted ver con calma, le dio una heredad, una parcela, por decir algo, una tierra a cada tribu de Israel, ¿no? Para que la cultivara y trabajara, ¿no? Pero lo que me llamaba la atención, que solamente a los hijos de Leví, hermanos, a los hijos de Aarón, no les dio esa tierra, les dio una heredad más preciosa. Esa heredad que les dio es hacerse cargo del templo, hermanos, estar en el templo, por lo cual, hermanos, cada tribu tenía que apartar el diezmo, el 10% de su cosecha y sus ganancias, y entregarlo a los hijos de Aarón, al pueblo de Leví, ¿no? Entonces, por eso, ahora hasta la fecha, hermano, el Señor nos pide que tenemos que entregar el diezmo en su pueblo, en su iglesia, para que nos vaya bien a cada uno en nuestras vidas, ¿no? En lo natural, pero mayormente en lo espiritual, hermanos. Yo te invito, yo te exhorto en el amor del Señor, que traigas tus diezmos a la alfolí, hermanos. En la iglesia tenemos que seguir pagando el terreno, hermanos. No detengas, hermanos, no robes ya más al Señor, no robes más a Dios, porque dice que si tú robas al Señor, tu dinero se va a ir como por bolsa horadada. Y no lo hacemos con temor, hermano. Dice, sino por amor al Señor, por amor, porque Él dio su vida por cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Entonces, la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de la ley, vamos a
ver en Éxodo 3, 8, por favor. La palabra del Señor en Éxodo 3, 8 dice: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Amén, hermanos. Note usted ahí que esa tierra, hermanos, esa tierra estaba habitada por otras tribus en ese tiempo, pero el Señor les había dicho que las daba a ellos, porque esa tierra Él los iba a quitar. Él iba a acabar con toda esa tierra de los heveos, los jebuseos, los eteos. Entonces, ahora el Señor les tenía ya preparado, ¿no? Entonces dice, ahora la pregunta es, ¿cuál es la voluntad del Padre para la iglesia ahora en el tiempo de la era, ¿no? En el tiempo de la gracia. ¿Cuál es la voluntad del Padre, no? La voluntad del Padre, hermanos, es que nosotros heredemos esa vida eterna, darnos esa heredad, hermanos, para toda la eternidad de estar en la presencia del Señor, ¿no? Y no se compara, hermanos, porque aquellos que no quieran aceptar esa heredad, pues el Señor, muy sencillo, les puso un libre albedrío para aquel que decida. Nada más hay dos caminos y tenemos que decirle a la gente, ¿no? Que nada más hay dos caminos en esta tierra: el camino a la vida eterna o el camino al Seol. ¿Cuál quieres escoger? Y a veces se oye muy duro y drástico, pero tenemos que hacerlo, hermanos, porque estamos viendo que mucha gente se está perdiendo ahora con esa pandemia del coronavirus. Está muriendo mucha gente y la verdad tenemos que trabajar más, y ahora que permite el Señor tenemos que compartir más de la palabra del Señor. Entonces la voluntad del Señor es que toda la humanidad llegue a vida eterna, a la presencia del Señor, pero cada quien decide a dónde se quiere ir, ¿no? Vamos, por favor, por último, hermanos, una escritura ahí en Apocalipsis 19 para leer cuál es la voluntad de Dios para el pueblo de Israel, para los hijos de Dios. Apocalipsis 19. ¿Cómo vamos a ver? ¿Todavía hay tiempo? Sí. Vamos a Apocalipsis 19, del 6 al 9. Dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: ¡Aleluya! Porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. ¿Quién cree que son palabras verdaderas de Dios? Amén. Amén, ¿verdad, hermanos? Pues tenemos un gran trabajo que hacer, hermanos. Predicar el Evangelio, su cuerpo, su iglesia. Si queremos participar, hermanos, en la primera resurrección,
y queremos participar en las bodas del Cordero, tenemos que mantenernos, seguir caminando y no salirnos del camino, hermanos. Sabemos que la lucha es dura, pero en Cristo Jesús es fácil, hermanos, en Cristo Jesús. ¿Por qué les digo esto? Porque no la llevamos nosotros, si la lleva nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, nuestra carga es ligera, ¿no? Entonces, yo les invito, hermanos, a que allí donde estemos, compartamos la palabra, hermanos, hasta por WhatsApp o por teléfono, una videollamada. Hermanos, invitemos a la gente a que se convierta al Señor, que reciba a Cristo Jesús, y tenemos que decirles claramente cuál camino quieres heredar, la vida eterna o el Seol, el infierno. Desafortunadamente, estos son los únicos dos caminos que tenemos que tener para el futuro. Amén. Que Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración por la palabra y por nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendice tu palabra, Señor, que caiga en buena tierra. Y te damos gracias porque eres bueno, porque eres santo, porque eres misericordioso. Y tú, Señor, nos adoptaste, Señor. Gracias te damos, Padre, porque eres el Dios de Israel, el Dios, Señor, de nosotros. Eres Jesús, que dio su vida por cada uno de nosotros. Y por eso te podemos llamar papá. Eres nuestro papá, Señor. Eres nuestro Abba Padre, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos que están ahí en su casa. Derrama de tu espíritu, Señor, y que, Señor, se sigan gozando, Señor, con su familia. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Te alabamos, Señor, te glorificamos en esta mañana. Te damos la honra y la gloria a ti.